Buenos días, queridos estudiantes. Continuamos con las explicaciones de la guía. Recordemos que la trigonometría fue enfocada al estudio de los triángulos, la cual fue utilizada en la topografía, en la navegación, etc. Viene de trigon, que significa triángulo, y metrón, medida. Por eso se dice que es la medida de los triángulos. Vamos a comenzar con las razones trigonométricas. Son 6 y es el cociente entre dos magnitudes lados en un ángulo agudo. Estas son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y ahí, como observamos, están sus abreviaturas. Estas no funcionan sin un ángulo agudo en posición normal. Estas se definen tanto en los triángulos, rectángulos solamente, o en un ángulo en posición normal, en el plano cartesiano. Cuando estamos en un triángulo rectángulo, recordemos que es aquel que tiene un ángulo recto, que el lado que está al frente del ángulo recto se llama hipotenusa, y los dos lados que forman ese ángulo recto se llaman catetos. Que si yo me ubico acá en el ángulo alfa, este va a ser su cateto adyacente, que es el que se ayuda a formar ese ángulo agudo. El cateto opuesto, que está siempre, como su misma palabra lo dice, opuesto al ángulo alfa. Entonces, el seno se define como el cociente entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno se define como el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es el cociente entre su cateto opuesto y sobre su cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Si nosotros comparamos el seno y la cosecante, son funciones inversas una a la otra. Démonos cuenta que el cateto opuesto estaba en el numerador y pasó al denominador, y la hipotenusa estaba en el denominador y ahora pasó al numerador. Lo mismo sucede con el coseno y la secante, la tangente y la cotangente. Aquí estoy utilizando las letras abreviadas. Recordemos que también en los triángulos opera el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. En un triángulo, todas, como son longitudes de segmento, siempre van a ser positivas. Al cambio, si tenemos un ángulo ubicado en un plano cartesiano, debemos tener cuidado con sus signos. Sus definiciones son iguales, la única diferencia es que cambian sus nombres. Al cateto adyacente no lo vamos a llamar así, sino abscisa. Al cateto opuesto lo vamos a llamar ordenada, y la hipotenusa toma el nombre del radio. El radio siempre va a ser positivo. Al cambio, la ordenada y la abscisa dependen del cuadrante donde esté ubicado. Por eso aquí están sus signos. El primer cuadrante, todas las razones son positivas. En el segundo cuadrante solamente el seno y la cosecante son positivas, el resto van a ser negativas. En el tercer cuadrante solamente tangente y cotangente son positivas, y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Nos dicen hallar las razones trigonométricas para el siguiente triángulo rectángulo. Démonos cuenta que el ángulo de ubicación está en alfa en el vértice C. Nos dan el valor de B igual a 5, que es la hipotenusa porque es la que está al frente del ángulo recto, y nos dan su cateto opuesto. Entonces debemos hallar el valor del cateto adyacente. Para eso utilizamos el teorema de Pitágoras, donde reemplazamos el valor de la hipotenusa por 5 y uno de sus catetos por 3.
desarrollamos sus potencias, 5 al cuadrado nos da 25, 3 elevado al cuadrado nos da 9, como 3 está sumando, por eso lo pasé aquí a restar. 25 menos 9 nos da 16, pero como a está elevado al cuadrado, recordemos que su operación contraria es la raíz, por eso hallamos la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Tengamos presente, vuelvo y repito, que las distancias ahí o la raíz se toma positiva porque es una distancia. Ahora sí podemos reemplazar y hallar sus razones trigonométricas. Cateto nos dice que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto vale 3 y su hipotenusa vale 5, nos darían 3/5. Lo mismo hacemos con el coseno, coseno sería cateto adyacente que obtuvimos su valor de 4 sobre la hipotenusa. ¿Cómo sabemos que vamos bien? Siempre el seno y el coseno debe ser el numerador menor o igual al del denominador. Si tenemos lo contrario, hicimos algún proceso mal. Y continuamos con las otras razones trigonométricas. Tenemos un ejemplo número 2 donde nos dicen hallar las razones trigonométricas para un ángulo alfa cuyo lado final está ubicado en el punto menos 3,4. Primero que todo trazamos su gráfica, sabemos que su lado inicial va en el eje X positivo, que el vértice coincide con el origen del plano cartesiano y ubicamos las coordenadas menos 3,4. Siguiente paso, sabemos que las razones trigonométricas solo se proyectan para triángulos rectángulos, es decir, que proyectamos este lado hasta que toquemos el eje X. De esa forma ya sabemos que su ordenada vale 4, que su abscisa vale menos 3 porque acá lo dice X vale menos 3 y tenemos que hallar el radio. Nuevamente utilizamos el teorema de Pitágoras, reemplazamos el valor de sus catetos, X igual a menos 3, Y igual a 4, desarrollamos las potencias, sumamos y hallamos su raíz. Utilizamos las razones trigonométricas donde nos dice que seno es ordenada sobre radio, la ordenada vale 4 y su radio vale 5. El coseno sería abscisa, que es menos 3 sobre radio, que vale 5. Tangente nos dice que es ordenada, que es 4, sobre la abscisa, que es menos 3. Si ya tenemos esos valores, recordemos que la función cotangente, secante y cosecante son una inversa a la otra, entonces volteamos esos valores.